Hoy día con el estudio del Evangelio de Marcos, y antes de empezar les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a orar juntos y que sea el Señor el que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por la bondad que tienes hacia nosotros, Señor, al permitirnos estar aquí compartiendo acerca de tu palabra, aprendiendo más, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para poder comprenderlo conforme a tu voluntad, como tú mismo deseas que aprendamos, Señor, estos pasajes, ya que tu Espíritu Santo es el que los inspiró y el único que puede interpretarlos también. Ayúdame a poder hablar, Señor, con fidelidad en esta mañana, y a todos los que estén oyendo que puedan, Señor, tener estas palabras en sus corazones siempre, y que puedan enseñar a otros, Señor, que no lo guarden para ellos solos. Gracias te damos en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, pueden buscar también en sus Biblias o en sus aplicativos el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a avanzar ya en el capítulo 3, versos desde el 20 hasta el verso 30. Hermanos, cuando estábamos coordinando con el líder de visuales acerca de qué poner en el flyer para este domingo, en realidad teníamos ciertas dudas, ya que en este pasaje se encuentra no solamente el tema de hoy, sino además un tema que es se ha vuelto muy polémico en el siglo XXI, y que también lo estaremos tratando. Y eso se trata acerca de atar a Satanás, ¿no? Atar al hombre fuerte, ¿no? Sin embargo, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo más relevante en este pasaje. Es por eso que vamos a trabajar a base de este título, o como también podríamos llamarle, el pecado imperdonable. Vamos a dar lectura. Yo lo tengo aquí en mi Biblia, en la versión, nueva versión internacional. Ustedes me pueden seguir con la versión que tengan a la mano. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, o los suyos, como dicen otras versiones, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quienes blasfemen contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. Bien, si ustedes recuerdan en los pasajes que habíamos trabajado anteriormente, con el hermano Edwin, ¿no? Recuerdan acerca de cuando Jesús se tuvo que ir con tanta multitud que había a la orilla del mar, tuvo que irse a una barca y alejarse un poco de la tierra, porque era demasiada la gente que hasta podían matar al Señor antes de tiempo. Luego con el pastor estábamos viendo de que comienza a hacer un llamado específico a 12 de sus seguidores para convertirlos en sus apóstoles. Luego de haberlos llamado, viene el versículo 20, vuelve Jesús a la ciudad, a Galilea, y esta vez entra en una casa y nuevamente
se agolpa tanto a la gente que ellos ni siquiera podían comer. Ojo, esto no significa que estaban tan apretados que no tenía espacio para comer, sino que estaban tan ajustados con el tiempo, ya que había muchas sanidades que hacer, muchos milagros que realizar y muchas personas a quienes predicarles el Evangelio que ya ni siquiera podían comer. A eso se refiere. Y el verso 20. Y en el verso 21 dice: cuando se enteraron los suyos, sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían que está fuera de sí. Vemos a sus parientes ahora que van a detenerle, pero no voy a ampliar más en este versículo porque va a conectar directamente con el versículo 31 en adelante, que es el próximo segmento. Así que no vamos a detenernos mucho tiempo en el versículo 21. Vamos a analizar más bien el versículo 22 en adelante. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, es decir, los escribas y fariseos, decían: está poseído, echa los demonios por Belcebú. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. En esta mañana vamos a dividir dos temas. Uno que es lo que les había anunciado acerca de atar al hombre fuerte. Vamos a ver cuál es el contexto en el que habla el Señor y cuál es el significado real de atar al hombre fuerte, y luego ya nos vamos a centrar en el tema principal de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús comienza a decirles acerca de que cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo, o Satanás expulsar a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Creo que todos nosotros hemos escuchado al menos en una ocasión acerca de las guerras por las que ha pasado el Perú, ¿verdad? De los últimos siglos, ¿cuáles son las más conocidas? ¿Cuál? ¿La guerra del Pacífico? ¿La guerra de Cenepa? ¿No? Sin embargo, hermanos, creo que debemos nosotros ser conscientes que no existe ninguna guerra bilateral que destruya tanto como una guerra civil. ¿Por qué? Porque en las guerras bilaterales el país se une a defender sus fronteras contra los enemigos. En cambio, las guerras civiles es el país contra el mismo país. ¿Sí? Para los más jóvenes, de repente están pensando en Capitán América Civil War. Y los que han visto la película pueden entender perfectamente el contexto. Cuando un equipo se pelean entre ellos mismos, este equipo está destinado a destruirse. De igual manera es lo que les está diciendo Jesús. ¿No se dan cuenta acaso que si Satanás se destruye a sí mismo, está próximo a desaparecer? Pero Jesús no decía este contexto únicamente para que ellos se dieran cuenta del peligro en el que podría estar Satanás, sino más bien en el mando en el que se encontraba el mismo Señor. Yo no estoy de parte de Satanás. Yo vengo con mucho más poder. Comienza a decir: ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Vamos a ir, hermanos, a Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. ¿Quién puede ayudarme? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a retroceder un poco hasta Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 es un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo en Marcos capítulo 3, versos del 20 al 30. Versos 26 al 28. Si Satanás expulsa, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos también los usarán a ustedes. Verso 28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús estaba afirmando de que cada uno de los milagros Él los estaba haciendo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden de que en el contexto en el que vivían entonces, desde la caída de Adán, ¿quién era el que gobernaba en toda la tierra, legalmente hablando? Satanás, ¿sí? ¿Quién le había dado el poder? Adán. Entonces viene Jesucristo con todo su poder a instaurar su reino aquí en medio de la tierra, y para hacerlo primero tenía que despojar a Satanás, ¿sí? Y la primera victoria que se registra en las Escrituras de Jesús sobre Satanás es en el desierto de la tentación, ¿verdad? Donde los que han leído un poco de teología bíblica pueden ver el comparativo que hay entre las tentaciones de Adán y Eva en el jardín con las tentaciones que Jesucristo tuvo en el desierto, y Jesús venció absolutamente todas, ¿no? Entonces, vemos el Colosenses que leyó el pastor ahora, una victoria aún más grande que la que tuvo en el desierto, y esto es la victoria que tuvo en la cruz. Amén. En la cruz el Señor dice que exhibió públicamente a todos los principados y potestades, y esto de exhibir no significa que los sacó a la luz y les dijo: miren, aquí están las potestades, aquí están todos los demonios. No, ese término de exhibir significa exhibir derrotados. Los mostró en su derrota cuando Cristo murió en la cruz. Primera de Juan capítulo 3 verso 8, Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Amén. En este siglo apareció esta doctrina de que cuando tú querías hacer algo, espiritualmente hablando, primero tenías que atar al hombre fuerte, ¿sí? Si hay un hermano enfermo, yo ato al espíritu de dolor de estómago o de lo que sea, y lo echo fuera, lo ato 7 veces, lo aviento al fondo del mar, al fondo del abismo, ¿no? Curiosamente que termina la oración y el hermanito sigue en el mismo estado, ¿sí? Porque es una enfermedad natural, no tiene nada que ver con una posesión demoníaca o algo así. Sin embargo, se enseña a que tú tienes que hacer una guerra espiritual. Ojo, hay una verdadera guerra espiritual que en su momento lo vamos a tratar. Pero esa es una falsa guerra espiritual en la que te enseñan, por ejemplo, de que tienes que atar al príncipe de la quebrada del León, ¿sí? Para que deje de haber huaicos. Sí, recuerdo una discusión que tuvimos acerca de ese tema, precisamente con
no sé la verdad si llamarle pastor, pero que hacía sus videos por Facebook precisamente atando al príncipe de la Quebrada de León para que paren los huaicos, ¿no? Algo que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, algo más apocalíptico es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Recuerden esa profecía que muchos esperan que sea para el futuro, ¿no? Donde baja un ángel con una gran cadena, ata al dragón y lo sella por 1000 años, ¿sí? Y hay muchos que enseñan que esto es para el futuro. Sin embargo, el Señor da claras señales de que fue Él quien lo ató en el momento de la cruz. Fue el Señor quien ató a Satanás en la cruz. No esperamos que esto sea un evento futuro. Es un evento que ya ocurrió. De manera de que podemos nosotros, hermanos, en este contexto, estar contentos, alegres, seguros de que podemos avanzar con el Evangelio sin que nos estorbe completamente Satanás. Y digo completamente porque sí puede estorbar parcialmente, ¿sí? Siempre va a estar, como dice el mismo Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, siempre está estorbando para que no avancemos, pero al final la iglesia va a prevalecer, ¿sí? Los esfuerzos del Hades por soportar dentro de sus murallas no van a ser suficientes. La iglesia va a acabar con el Hades por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Entonces, este pasaje de Marcos, más que enseñarnos a atar a Satanás cuando a ti se te dé la gana, para que otro lo desate en un rato, nos enseña que fue Cristo el que lo ató para darnos una completa victoria. Amén. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de la parte más importante de este tema, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a regresar a Marcos. En el capítulo 3 nuevamente, el verso 22 dice: los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Estos escribas, fariseos o maestros de la ley, de acuerdo a las traducciones que ustedes tengan, no se especifica si eran de Galilea que se fueron a Jerusalén y regresaron, o si eran de Jerusalén que fueron enviados hasta Galilea, probablemente para confirmar lo que se había ya escuchado acerca de este tal Jesús, ¿sí? Ustedes saben de que no hay mejor forma de quitar a alguien famoso del camino que desacreditarlo, ¿sí? Jesús venía haciendo milagros. Entonces vienen los maestros de la ley, autoridades en medio del pueblo, y dicen: este está haciendo todas estas cosas por Belcebú. Pero ojo, hermanos, ellos no estaban diciendo, ya que en este siglo, desde el siglo pasado, con la aparición formal del ateísmo, hay quienes creen que los milagros de Jesús son falsos porque simplemente los milagros no existen, ¿sí? Y si no existen, entonces Jesús tampoco los hizo. Y esos no son más que mitos, fábulas, historias para exaltar al cristianismo, pero no son verdad. Pero vemos que estos escribas no estaban diciendo en ningún momento que los milagros de Jesús fueran falsos. Ellos aceptaban que eran milagros genuinos, pero decían que esos milagros Él los hacía en nombre de Belcebú. Y allí el detalle. Vamos nuevamente a los versos en paralelo. Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 vamos a hacerlo en
retrospectiva. Vamos a ver primero el verso 38, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Mateo 12:38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, curiosamente los mismos personajes, estaban allí con Jesús en Galilea, le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Dado señales. Vamos a retroceder un capítulo y vemos que Juan, al ser encarcelado, ustedes saben que Juan anunciaba que cuando viniera el Mesías, ya estaba preparado, ¿no? Con la... se me fue el término que utiliza Juan, el aventador en la mano, ¿no? Dice, está ya con el aventador en la mano y va a limpiar su era. Juan estaba convencido de que cuando Jesús viniera, ya acabaría con todos los pecadores. Pero ha pasado el tiempo, lo han encarcelado y falta poco para que lo decapiten a Juan. Entonces, naturalmente, como ser humano, comienza a dudar. Y envía a sus discípulos para que le pregunten: Maestro, ¿eres tú el que tenía que venir o vamos a esperar otro? ¿Y qué es lo que responde Jesús? Jesús le dice: vayan y díganle a Juan que recuerde que cuando me bautizó descendió una paloma y escuchó la voz del cielo de mi Padre. ¿Eso le respondió Jesús? No. ¿Qué fue lo que respondió? Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Jesús no les estaba contando que él hacía esas cosas. Jesús les repitió lo que los discípulos de Juan estaban viendo en ese mismo momento. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Vamos a el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. ¿Por qué Jesús le dijo esas palabras? ¿No era suficiente con decirle: vayan y díganle a Juan que estoy haciendo muchos milagros? ¿Por qué dijo estas palabras? Jesús estaba implícitamente citando a Isaías, capítulo 35, versos del 1 al 6. Se alegrará en el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los corazones temerosos: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. ¿Quién dice? Su Dios, Él mismo vendrá. Verso 5. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará la alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Jesús estaba citando implícitamente Isaías 35 para que Juan lo recordara y pudiera ver claramente que Jesús es el mismo Dios encarnado, viniendo a traer la salvación prometida. Y no solamente eso, sino que también está citando Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros.
En este pasaje de Mateo capítulo 11, Jesús estaba afirmando delante de todas esas personas que estaban allí con los discípulos de Juan, incluyendo a los fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén, y les decía claramente que Él sí era el Mesías. Y todas aquellas cosas que habían visto, todos esos milagros, eran la prueba de que Él era el Mesías. Amén. Sin embargo, conforme avanzan los versículos, vemos que ocurre nuevamente un milagro delante de todas esas personas. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. En el tiempo de Jesús, gracias a la misericordia de Dios, no solamente Jesús hacía milagros, habían otros dentro de los mismos maestros de la ley que realizaban milagros. Expulsión de demonios, ¿sí? E inclusive algunos creen que los profetas de Dios podían resucitar muertos dentro de los 3 días posteriores a la muerte de la persona. Sin embargo, esperaban que cuando el Mesías viniera, pudiera superar todas y cada una de aquellas cosas. Por eso es que Jesús le dice: si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? En la NBI dice: ¿por quién los expulsan sus seguidores? Jesús estaba afirmando de que había genuinas expulsiones de demonios dentro de la comunidad de fariseos. Entonces Jesús les dice: ya, si yo lo hago por Belcebú, ¿por quién lo hacen ustedes? Si es el mismo tipo de milagros. Pero Jesús supera a cada uno de estos. ¿Por qué? Para empezar, esto pasa un poco de tiempo después, pero vamos a verlo como una clara muestra. Jesús resucita a Lázaro, ¿recuerdan? ¿Cuántos días había pasado desde su muerte? 4. Había superado el límite de los profetas. 4 días. Jesús había sanado leprosos, ¿sí? Los fariseos habían visto de leprosos que por milagro de Dios se sanaran y entonces regresaran al sacerdote a presentar sus ofrendas, pero nunca que alguien los sanara así de la nada. Entonces Jesús está superando eso también. Ningún fariseo había sanado a un leproso. Jesús los sanaba en delante de ellos. Y Jesús expulsa demonios. Ustedes recuerdan esta tradición que se introdujo dentro de la Iglesia Católica, y también algunos hermanos pentecostales utilizan esto de que cuando van a exorcizar a un endemoniado le preguntan primero su nombre, ¿no? Dime tú cómo te llamas y cosas así. Pues parece que esta práctica no es reciente, también era una práctica dentro de el judaísmo. Y ellos tenían que preguntarle al demonio cómo se llamaba para poder expulsarlo. De modo de que era imposible para ellos expulsar el demonio de un mudo. Pero Jesús lo hizo en un momento. Había Jesús superado todas las expectativas de los fariseos y calificaba por sus milagros perfectamente como el Mesías. Y lo que hicieron los fariseos fue dar un edicto respecto a quién era Jesús. Ellos tenían que haber dicho públicamente: definitivamente, este nos ha dado pruebas de que es el Mesías. Pero no lo hicieron, sino que por el contrario dijeron: este tiene un espíritu inmundo.
y por Beelzebú es que hace todos estos milagros. Verso 30 de Mateo capítulo 12 dice: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Los fariseos habían dado un veredicto, y Jesús también les responde con un veredicto aún más fuerte. El Señor había probado de que Él hacía todo esto porque tenía la unción del Santo. Él era el Dios encarnado. Y los fariseos decidieron decir públicamente que Él más bien era otro endemoniado. Y Jesús les da esta declaración que es la más fuerte, se podría decir. Creo que solo lo compararía a esa otra declaración donde ya están algunos delante del Señor y el Señor le responde: nunca los conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca los conocí. Es algo similar en nivel de potencia. La única diferencia es de que el nunca los conocí es una escena posterior a la vida en esta tierra. Pero la condenación por la blasfemia contra el Espíritu Santo es desde acá. ¿Y en qué consiste entonces esta blasfemia? Yo recuerdo una amiga que me decía que ella de niña, su tío le había enseñado que si tú repetías 3 veces yo blasfemo contra el Espíritu Santo, si lo decías 2 veces no, pero si lo decías 3 veces entonces ya había blasfemado y no tenías perdón. ¿Qué explicación tan absurda? El Señor es claro en esta palabra. Él estaba haciendo la obra por el poder del Espíritu Santo. Y los fariseos, en lugar de declarar que esto era así, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y en esto consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellas personas estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. No quiero ser, recuerden cuando vimos el tema de fuego extraño, les dije que no quería ser tan radical como MacArthur, porque MacArthur dice, eso en el pasado, la blasfemia era atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás. En el presente, la blasfemia era atribuirle las obras de Satanás al Espíritu Santo. O sea, refiriéndose a todos los neopentecostales que hacen un montón de rituales, se podría decir incluso, y ellos dicen que es obra del Espíritu Santo cuando en realidad es obra de demonios. No quiero excomulgarlos a todos ellos sin esperanza, porque la única forma, hermano, de que tú no seas perdonado jamás, si en algún momento has pensado, se te ha pasado por la mente de que puedes haber blasfemado, la única forma de que no seas perdonado es si tú no tienes al Espíritu Santo trabajando en tu perdón. ¿Cómo es esto? ¿Quién es el que obra la regeneración en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Entonces la única forma de que no seas perdonado es que no nazcas de nuevo. Y sabemos que hay muchas personas que no van a llegar al nivel de blasfemar contra el Espíritu Santo, pero aún así tampoco van a nacer de nuevo y tampoco van a ser perdonados. Así que, hermanos, lo que yo estoy convencido
es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la máxima expresión de un corazón no regenerado. Si tengo que definirlo de alguna manera, lo definiría así. Es la máxima expresión de un corazón no regenerado. En la actualidad, ¿pueden haber quienes cometan este pecado? Definitivamente sí. ¿Cómo lo van a evidenciar? Pues hay muchos que tienen pruebas visibles de la obra de Dios y aún así atribuírselas a cualquier otra cosa que no sea Dios. Oponerse al avance de la obra de Dios y morir en su pecado. Si ustedes en algún momento pensaron de repente por algún testigo de Jehová cuyas enseñanzas hablan muy mal del Espíritu Santo, recuerden, ellos dicen que el Espíritu Santo es como la electricidad, la fuerza activa de Dios, le dicen. Entonces puede ser que ustedes digan, ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo, no tienen salvación, no tienen perdón de Dios, ya ni siquiera tengo que predicarles, hermanos. No es así. No es así. Ellos, por medio del Evangelio verdadero, podrían salvarse. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es, hermanos, creer de manera equivocada en la doctrina del Espíritu Santo. Porque si no, de esa manera habría muchos dentro de los evangélicos que también serían blasfemos, y no es así. Sino más bien el atribuir la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús mismo, el autor de Marcos, vamos a regresar a los versos originales. El autor de Marcos mismo lo dijo en el último verso 30, es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Y esto era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hay muchos autores que dicen esto. Ya has escuchado el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién de los presentes ha escuchado el Evangelio por primera vez? Ninguno. Ya lo hemos escuchado varias veces, ¿sí? Sabemos cuál es el Evangelio. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Has escuchado todas las obras que Él hizo desde el principio hasta el final. Amén. ¿Sí? Entonces es tiempo de que tú des también un veredicto acerca de quién es Jesús. Jesús mismo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas. Herodes quería hablar con Jesús porque pensaba que era Juan el Bautista que resucitó en Jesús. Cada uno de ellos ya tenía un veredicto. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ya saben quién es el más intrépido de los discípulos. Pedro, como siempre, Pedro, el que mete la pata, el que corta orejas, ¿no? Pedro es el que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo, esto definitivamente no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora yo les digo, hermanos, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Es solo un maestro? ¿Es solo un ejemplo a quien seguir? ¿O es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que ha muerto por nuestros pecados? Amén. Pongámonos de pie y oremos, confesando esa fe cada uno de nosotros.